Ahí está, listo, Fer. Podemos arrancar, tranquilo. Dale, dale, dale. Eh, sí, bueno, primero que nada, le explico qué pasó. No estoy en la computadora que yo uso siempre y no sabía que no tenía descargado el navegador justo para que sea compatible con el Meet. Y cuando logro instalarlo, me doy con que no funciona el tema del micrófono. Le conecté todos los micrófonos que había, pero no me deja. Así que bueno, estoy con el cel. Pero bueno, Bueno, vamos a llevarlo adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a ir resolviendo los ejercicios. Ahora les tocaba ver el tema de estos de funciones, ¿sí? Composición de funciones, algunos gráficos. Vamos a ir haciendo los ejercicios que más o menos me pidieron que tratemos de resolver para que tengan idea, noción de cómo se resuelve. Por ahí hoy veía en estos puntos, hay un ejercicio que pide la imagen, eso por ahí estaría bueno que después, aunque sea uno de esos ejercicios, se hagan. Si no es ahora, en la próxima diapositiva que presentemos, hagamos un ejercicio. Creo que es en el del dominio. No sé si es en el tercer punto que pide la imagen, el práctico, pero bueno, ahí es uno de esos puntos. Estaría bueno que aprendan a encontrar la imagen analíticamente, porque no muchos la saben hacer. Por ahí todo lo que hacen es un gráfico y con eso les alcanza, pero si les llegan a pedir analíticamente, bueno, ahí estamos en el orden. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a resolver esto. Ejercicio 2B, ¿sí? Me pide que haya el dominio de las siguientes funciones reales dadas por su fórmula, ¿sí? Bueno, tengo una función que es una suma entre una expresión que es racional y una expresión que es radical, ¿sí? En la expresión racional recuerden que el denominador nunca puede ser igual a cero, tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Entonces vamos a hacer que esa partecita, ¿sí? Que x al cubo menos 25x sea distinto de cero. Entonces vamos a escribir x al cubo menos 25x sea distinto de cero. No tengo ni mi pad tampoco. Eh, bueno, saco factor común x. Entre paréntesis me queda x cuadrado menos 25 distinto de cero. Para que una multiplicación me dé cero, uno de los factores tiene que ser cero. O x es igual a cero, o x cuadrado menos 25 es igual a cero. Voy a seguir factoreando esto. Todavía tengo la posibilidad de factorear el paréntesis, que es una diferencia de cuadrado, que me quedaría factoriado como x más 5 por x menos 5 distinto de cero. ¿Sí? Bueno, de acá saco los valores que no puede tomar x para que eso se haga cero. ¿Sí? Un valor es cero, otro valor es menos 5 y otro valor es 5. X tiene que ser distinto de esos valores. ¿Sí? Eso por una parte. O sea, son todos los reales menos esos valores para esta primera parte, que es la parte racional, porque lo de arriba en el numerador x menos 5, eso sí podría ser cero. ¿Sí? Recuerden que siempre hay que sacar el dominio sin tratar de simplificar nada. No hay que simplificar nada, hay que tomar la función como está, porque yo si factoreo puedo simplificar el x menos 5 y ahí se descartaría una posibilidad. No se simplifica nada, se saca el dominio primero, ¿sí? Y luego tengo la parte radical, tengo raíz cuarta de 7 menos x. Fíjense que el índice de raíz es cuarto, que es un índice par. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz, lo que es el radicando, tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces ese 7 menos x me tiene que quedar mayor o igual a cero.
De acá despejo X, como es negativa, la paso para el lado derecho y me queda X menor o igual que 7. ¿Sí? Tengo que hacer la intersección entre esas dos situaciones. ¿Sí? Entonces, el primero me dice que son todos los reales menos el 5, el menos 5 y el 0. Y el otro me dice para los valores que son menores o iguales que 7. Yo tengo acá mi recta real, el 0 ya no va. ¿Sí? Tengo el 7 por acá. Me dice que X son todos los valores menores o iguales que 7. Entonces me vendría por acá, marcaría todo esto que está acá. Eso sería de la parte del radical, con todos los valores menores o iguales que 7. Pero acá tengo que quitar esos valores que están restringidos, ¿sí? Porque para el otro son todos los reales menos esos valores. Ya al decirme todos los reales, hay una parte de los reales que no va a ir en la intersección, ¿sí? La intersección vendría desde acá recién, desde menos infinito hasta 7 vendría la intersección, y hay que quitarle esos valores. Hay que quitarle el valor el 0, hay que quitarle el valor menos 5, por acá, y hay que quitarle el valor 5, por acá. Todo esto son supuestas ubicaciones nada más que le pongo, pero bueno, ¿sí? Entonces el dominio para esta función me quedaría armado. Dominio de la función f, dos puntos, desde menos infinito hasta 7, menos el conjunto de esos valores que exceptuamos, menos el menos 5, menos el 0 y menos el 5. Así me quedaría el dominio de esa función. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Bien, para el punto C. Punto C es una función que está definida por ramas o una función definida por parte o por sectores, ¿sí? Profe, Para lo cual disculpe, yo tengo... Sí, ¿qué tipo de función es la primera? la primera es una función que es una función, diríamos, una combinación de funciones, ¿sí? Porque tengo, fíjate que tengo una función, una combinación de una función racional, ¿sí? Y una función del tipo radical. Y yo tengo que hacer la intersección entre los dominios de cada término. Ahora, en esta función que estoy por ver en el punto C, tengo una función que está definida por parte. La otra es una función que está definida normalmente, no tiene nada particular, sino que es una combinación de varias funciones. ¿Sí? Pero acá está definida por partes porque acá me pone condiciones. Si X es menor que 1, si X está entre 1 y 5, y si X es mayor que 5, mayor o igual que 5. ¿Sí? Acá me está poniendo condiciones. Lo que vamos a hacer en este tipo de situaciones es fijarnos en qué valores no está definida o en qué valor no se puede calcular el valor de X. ¿Sí? Primero que nada vamos a sacar el dominio de la primera rama, cuando X es menor que 1. ¿Sí? Cuando X es menor que 1 me dice que X al cubo menos X más 2 sobre X cuadrado menos 1 tiene que ser los valores que yo puedo tomar para X. ¿Sí? Recordemos que como tengo una función racional, ese X cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0, porque el denominador no puede ser 0. Entonces, X cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. Despejo X. A ver. Despejo X, me queda X cuadrado, distinto de 1. Despejo X cuadrado, me queda X distinto de más o menos 1.
Ese que está como potencia pasa como raíz. Ahí ya no es la pregunta, ¿por qué tiene que ser distinto de cero? ¿Cómo? Pregunta, ¿por qué tiene que ser distinto de cero? En una división, el dividendo puede ser cero, el divisor no puede ser cero. No se puede dividir por cero. Si quieren hacer la prueba, escriban en sus calculadoras cualquier número dividido cero y me avisan qué les dice la calculadora. No se puede dividir por cero. Yo para dividirlo tengo que dividir en parte. O sea, si no voy a dividir por nada, no se divide directamente. No se divide por cero, eso es una regla que se conoce desde la primaria. Es lo mismo que se dice todo número multiplicado por cero da cero. No usaría la palabra que es lo mismo. No es lo mismo todo número multiplicado por cero es cero, no es lo mismo que decir que no se puede dividir por cero. ¿Cómo sería, profe? No sé. Es una condición de divisiones. Yo no puedo dividir por cero nada más, pero no lo comparemos con otra cosa porque no tiene nada que ver con lo otro. Si vos me decís que yo te diga que es lo mismo, estoy equivocándome yo. No es lo mismo. ¿Está? Es una condición que se debe cumplir para dividir. No se puede dividir por cero. No se divide por cero. Está prohibido dividir por cero. Lo mismo que no se puede calcular la raíz de un número negativo cuando yo estoy trabajando con los números reales. Está prohibido en matemática eso. Tampoco se puede dejar un denominador con raíz. Eso también está prohibido en matemática. Bueno, hacemos entonces Entendido, genial. que para esto, ¿sí? Para esto, no puede tomar ni el valor 1 ni el valor menos 1, ¿sí? Pero hay una condición que dice que x tiene que ser menor que 1. O sea que a 1 no lo va a tomar, quiera o no quiera, no lo toma a 1, ¿sí? El dominio de esa función son para los valores menores que 1. Yo tengo acá el 1 y acá irían los valores menores que 1. No lo toma al 1, pero sí a ese menos 1. ¿Sí? Ese menos 1 habría que quitarlo del dominio. O sea que por ahora voy con el intervalo desde menos infinito hasta 1. Menos ese valor menos 1. Por ahora ese es el dominio de la función. Ahora tengo que hacer intersección con el que sigue. 12x menos 10. ¿Cuál es el dominio de esa función 12x menos 10? Profe, me perdí, ¿puede explicar de nuevo? ¿Qué parte querés que explique? Aparte esa que dice X, ¿por qué queda más menos 1? X cuadrado tiene que ser distinto de 1. Voy a despejar X. Tengo una potencia cuadrado. ¿Cómo pasa? Como raíz. Quiero que responda el que me preguntó. ¿Cómo pasa la potencia cuadrada? De potencia pasa a raíz cuadrada. Bien. Fíjate que se dice que cuando es potencia par pasa con el signo más menos. ¿Sí? Pasa como más menos la raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 me da 1. Eso. ¿Se entiende? Y ese sería un intervalo. No. ¿Y No, cómo un se intervalo. graficaría eso? Empieza a sospechar que no aprobaste el cursillo de ingreso.
No se grafica esto todavía. Estos son los valores que yo estoy excluyendo. Son los valores que puede tomar X y los que no puede tomar X. Yo estoy calculando qué valores no puede tomar X. Avanzo. Avanzo porque si no nos vamos a quedar parados acá toda la noche. 12x menos 10 tengo. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esa función? Parece que se cortó internet. Bueno, el dominio de una función lineal son todos los reales. Esto también estaba en el cursillo de ingreso, ¿no? Y todos los El, reales, domi- dice Zoe. Sí, el dominio de una función lineal son todos los reales, ¿sí? Entonces acá son todos los reales, pero tengo una restricción. Me dice que si x es mayor que 1 y x es menor que 5. Entonces, va a poder tomar cualquier valor de ese intervalo, entre 1, paréntesis, y 5. Intersección, tengo que ir con el otro dominio. ¿Sí? La función valor absoluto. ¿Se acuerdan cuál es el dominio de la función valor absoluto? Es como una B corta el dibujo. Si yo trazo rectas verticales, siempre lo corto en un punto. Por lo tanto, el dominio de la función valor absoluto es todos los reales. ¿Sí? Pero acá tengo una condición más. Dice si x es mayor o igual que 5. Entonces, esto va a ser desde 5 hasta infinito. Y ahora tengo que unificar todo esto que escribí. ¿Sí? Vengo desde menos infinito hasta 1 sin tomarlo al menos 1. ¿Sí? Después arranco desde 1 sin tomarlo al 1 hasta 5. Luego voy desde 5 hasta infinito, pero sí lo tomo al 5. ¿Sí? Si hago la unión entre estos dos o hago la intersección entre estos dos, no, acá es unión, yo me estoy equivocando, perdón. Bueno, vamos viendo, y esto me va a quedar desde menos infinito hasta 1, después de 1 hasta 5, y luego de 5 hasta infinito. Fíjense que podría decir que son todos los reales, ¿sí? Menos dos valores. Hay un valor que habíamos restringido que era el menos 1, y el otro valor que restringe es el valor 1, que en realidad no lo toma nadie, ninguna de las funciones lo toma. ¿Sí? El dominio de esta función ¿Qué? Comprar parquecitos. Todo el día están en la calle. el dominio de esa función serían los reales menos el menos 1 y el 1. La idea de este tipo de ejercicio es calcular el dominio analíticamente, o sea, no me está pidiendo que grafique ni nada por el estilo. Si ustedes quieren graficarlo, podrían utilizar la aplicación GeoGebra y hacer el gráfico. ¿Sí? Todavía ustedes no están viendo estudio completo de una función como para poder estar en condiciones de dibujar todas las funciones que se les crucen por el camino. Todavía recién estamos empezando, por ahí acá se pide que analíticamente se calcule el dominio. ¿Está bien? Repasen la parte del ingreso, por favor. Si no se van a ir quedando o algunas cosas no la van a entender. ¿Ahí está bien, Mariana? ¿Se entiende? sí, Fer, no hay dudas. Todo bien. Bueno. Bueno, punto 4. Me dan dos funciones y tengo que definir la función, ¿sí? F sobre R. Tengo la función F, que es 10x más 2, y tengo la función R, que es raíz cuadrada de 5x más 9. Tengo que definir esta función.
¿sí? Para definir una función, primero que nada, lo que tengo que hacer es calcular el dominio de esa función. Entonces yo voy a escribir cómo me quedaría f sobre r, ¿sí? Yo voy a escribir cómo me quedaría f sobre r. Va a ser igual a lo que vale la función f, 10x más 2. Y por otro lado, tengo la función r, que es raíz cuadrada de 5x Qué odio. más 9. Bien. Para definir una función lo que tengo que hacer es buscar el dominio de la función, ¿sí? Y el codominio. Si no me dan el codominio como alguna restricción, yo puedo tomar que el codominio son todos los reales, ¿sí? Directamente amplío el campo de llegada como todos los reales. Entonces yo voy a calcular el dominio y voy a empezar a definir la función. Vamos a calcular el dominio de esta función. En el denominador tengo una raíz cuadrada. Recordemos que lo del denominador no puede ser 0, ¿sí? Y lo que está dentro de una raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Como la restricción esta de la raíz cuadrada me dice que sea mayor o igual que 0, pero está en el denominador y no puede ser 0, yo voy a tomar entonces que 5x más 9 tiene que ser mayor que 0. En realidad debería ser mayor o igual que 0, pero como está en el denominador, no puede ser 0, entonces por eso descarto el igual a 0. De acá despejo x, me va a quedar 5x, el 9 que está sumando va a pasar restando, me va a quedar menos 9, despejo x, x es mayor que menos 9, sobre 5. Entonces, no hay más restricciones porque en el numerador yo puedo tomar cuando hay un polinomio cualquier valor real, ¿sí? En el denominador hay restricciones. Entonces, x tiene que ser mayor que menos 9 quinto, ¿sí? De acá voy a sacar el dominio. Voy a decir que el dominio de esta función es igual al intervalo que es de menos 9 quinto no lo toma al menos 9 quinto hasta infinito. Nunca toma el infinito, ¿sí? Ese es el dominio de la función. Entonces ahora vamos a definir la función, ¿sí? La función f, dos puntos, está definida por, voy a ir primero con el dominio, va de a en b, entonces me queda menos 9 quintos hasta infinito. Hago la flechita de función en, y acá pongo los reales. Tal que, y acá pongo la fórmula, y es igual, o pongo f, es igual, f de x o f lo que sea, y es igual a, y pongo la fórmula que me quedó. 10x más 2 sobre la raíz cuadrada de 5x más 9. ¿Está bien? Sí, Fer. ¿Todo bien, chicos? Vayan escribiendo cualquier cosa, ¿no? Si tienen alguna duda. Hasta ahora está todo bien. Bueno, avanzamos. Esto de definir funciones es más teórico que otra cosa. Ténganlo en cuenta. Hay que saber cómo se define una función, dominio, codominio.
dice, en las siguientes funciones determinen los intervalos de monotonía e indique si son acotadas. ¿Sí? Cuando me habla de intervalos de monotonía es que me está preguntando dónde la función crece y dónde la función decrece, ¿sí? O dónde permanece constante también. E indique si son acotadas, ¿sí? Ahora tenemos que acordarnos también de las cotas, ¿sí? La función entonces está definida. Fíjense que acá, miren, encima acá hay un ejemplo de cómo se define una función. ¿Sí? Una función esta está definida de los reales, en los reales tal que, y me ponen i igual y me ponen la fórmula. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo quedaría esta función. Vamos a determinar si es, si tiene intervalos de monotonía o no. ¿Sí? Podemos hacer un gráfico si queremos. La función es valor absoluto. La función valor absoluto es una b corta que pasa por el punto 1, 1 y por el punto menos 1, 1. Pero tiene un desplazamiento de esta función. Está desplazada una unidad hacia la izquierda y está desplazada 2 unidades hacia arriba. Ese es el desplazamiento. No sé si ya vieron desplazamiento. ¿Se vio desplazamiento, chicos, en las clases? Sí, profe. Sí. Ese sería el nuevo eje. Y acá tendría la función valor absoluto. ¿Sí? Es una B corta, como le digo, bueno, a mí no me sale tan bonita, a ustedes con regla le va a salir perfecta. Pero más o menos vamos a poder ver los intervalos, ¿sí? Desde dónde crece, dónde decrece. Recuerden que para saber si la función es creciente o decreciente, ¿sí? Para saber si la función es creciente o decreciente, yo lo que tengo que hacer es recorrerla de izquierda a derecha y fijarme si estoy subiendo o bajando. Hagan de cuenta que estamos en un carrito y empezamos a recorrer la función de izquierda a derecha. Fíjense que cuando yo empiezo a recorrer la función, voy a ponerle puntero, cuando empiezo a recorrer la función acá y avanzo, empiezo a caer. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1, la función es decreciente. Y luego, desde menos 1, porque este es el que me indica, desde menos 1 hasta infinito, la función es creciente. Entonces, ahí tengo que marcar los intervalos de monotonía. Desde menos infinito hasta menos 1 es decreciente. Y desde menos 1 a infinito, la función es creciente. Luego me dice que indique si esta función es acotada. ¿Sí? ¿Cuándo una función es acotada? Según la teoría. A ver, ¿quién recuerda, chicos? Un poquito de la práctica y de la teoría. ¿Cuándo es acotada superiormente o inferiormente? No tan así. No. O sea, eso es tener cota superior y es tener cota inferior nada más. Pero cuando una función es acotada, tiene que ver con la imagen. Cuando la imagen está La imagen acotada. está acotada. Bien, cuando la imagen es un conjunto acotado, entonces yo voy a decir que la función es acotada. O sea que Vamos a puedo calcular. sacar el máximo y el cota superior, cota inferior, que no. Exactamente. Vamos a ver cuánto vale la imagen de esta función primero que nada. De 2 a infinito. Desde 2, lo Infinito incluye al 2. A infinito, sí. Y no Hasta es infinito. acotada. No es una función Bien. acotada. Bien, ¿tiene cotas superiores? No. No, No tiene cotas superiores. que es Ya no infinito. tengo nada más para hacer, o sea, con que no tenga alguna de las cotas, ya no es una imagen acotada. ¿Está? Entonces estas cotas superiores no tienen. Sí tiene cotas inferiores. Vengo desde menos infinito hasta 2 con las cotas inferiores, pero no tiene cotas superiores. Y al carecer de alguna de las dos cotas, entonces ya no es una imagen acotada, por lo tanto no es una función acotada. ¿Está bien? Sí,
Perfecto. Entonces, a este punto le van a agregar que no es acotado. Que no es acotado. ¿Avanzamos? ¿Sí? Avanzamos. Dice, estudiar la paridad de las siguientes funciones dadas por su fórmula, indicar la simetría que tiene el gráfico. ¿Sí? Bueno, acuérdense que una función puede ser par o una función puede ser impar o simplemente que no se puede determinar la paridad o que no tiene paridad. ¿Sí? Recuerden que cuando es una función par es simétrica respecto del eje Y, ¿sí? O del eje de ordenadas. Y cuando es función impar es simétrica respecto del origen. ¿Sí? Lo que se hace es trazar una recta o la función identidad, que es una que tiene 45 grados, una lineal de 45 grados que pasa por el origen, en línea de puntos, una línea imaginaria, y eso funciona de espejo para darme la simetría de una función impar. Vamos a ver el tema de esta función, vamos a ver si es una función par o es una función impar. Vamos a recordar cuándo una función era par. Si yo calculo f de menos x y eso me da igual a f de x, la función es Par. par. Pero si yo calculo f de menos x Tiene que y ver eso f de me menos da x, igual ¿no? a menos f de x, entonces la función es Impar. impar. ¿Estamos bien? Ya sabemos entonces cuándo es par y cuándo es impar. Entonces yo tengo acá la función b, lo que voy a hacer es calcular f de menos x. Y voy a tratar de arreglarlo. ¿Sí? Entonces tengo la raíz cuadrada de, en vez de escribir x, voy a escribir menos x. 4 por, en vez de escribir x, pongo menos x, elevado al cuadrado, más el valor absoluto de menos x. Estaba por poner x sola. Menos el valor absoluto de menos x. Trato de resolver algunas cosas. F de menos x. ¿Cuánto es menos x elevado al cuadrado? X positivo. X. O sea, da lo mismo poner menos x al cuadrado que x al cuadrado, porque base negativa exponente par me va a dar resultado positivo. Entonces esto lo podría dejar como x al cuadrado. Y el valor absoluto de menos x a qué es igual. A X. Lo mismo, Ay. o sea, menos X. Puedo poner el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. Porque recordemos que el valor absoluto lo que hace es que lo que está dentro se vuelva cero o positivo. ¿Sí? En caso de que x sea cero, bueno, va a pasar a ser cero. Pero si x es un número negativo, el valor absoluto lo convierte en positivo. ¿Sí? Y fíjense que f de menos x es lo mismo que f de x. Por lo tanto, la función, ¿cómo es? Par. F es par. Para los que no entienden por ahí, a veces hacer este tipo de cálculo les conviene asignarle un valor a x. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Le doy el valor 5. ¿Sí? Le doy el valor a x igual a 5. Y calculo 4 por 5 al cuadrado más valor absoluto de 5. 5 al cuadrado me quedaría 25. ¿Sí? Y 25 por 4 me queda 100. Y 100 más valor absoluto de 5, que sería 5, sería 105. O sea que me quedaría la raíz cuadrada de 105. Ese sería el resultado para x igual a 5. Y lo voy a calcular para x igual a menos 5.
Voy a calcular f de menos x. ¿Sí? Hago menos 5 elevado al cuadrado, ¿cuánto me daría? 25. 25 por 4, 100. 100. El valor absoluto de menos 5 es 5 Sí. positivo. 5 positivo, más 100 que ya tenía, 105. 105. Fíjense que me da el mismo resultado. ¿Sí? Y así podría darle muchos ejemplos y me podría dar cuenta si la función va a ser par o va a ser impar. Esto es este es el caso casero de cómo resolver la paridad de una función. ¿Está bien? Sí, bien, Fer. Bueno, Profe, avanzo. Sí, en el C yo lo hice y me sale que no tiene paridad. No es igual a la función original y saco como un factor común -1 y es diferente. y bueno, a ver, veamos cómo quedaría. A ver, dale un valor cualquiera a x, ¿sí? ¿Qué valor le querés dar en el punto C a x? Cualquier valor. 2. 2. 2 a la cuarta es 16. Y 16 menos 3 por 2, que es 6, me quedaría 10. 10 positivo. Y luego lo calculo con menos 2. Menos 2 a la cuarta me da 16. Y menos 3 por menos 2 me da más 6. 16 más 6 me da 22. No es el mismo resultado. Por lo tanto, no me da ni positivo ni negativo el resultado, por lo tanto no tiene paridad. Ahí lo probás más rápido, digo. Exactamente, es una prueba rapidita cuando no te quiere salir, porque la idea es resolverlo analíticamente, porque eso es lo que se piden o se pedía antes, ¿sí? Papel y lápiz y todo desarrollado, pero con esto vos te puedes dar cuenta si tiene sentido que lo hagas o no. ¿Está bien? ¿Está bien, Ale? Sí, profe. Listo. Bueno, acá, realizar el gráfico de una función que cumpla las siguientes condiciones. Este tipo de situaciones acostúmbrense a hacer porque se pide muy a menudo. ¿Sí? Primero me dice, tiene que cumplir todas las condiciones que están acá. El dominio de la función tiene que ser los reales. Yo abajo voy a marcar con resaltador, con amarillo, que no puede haber espacios en blanco. ¿Sí? Porque el dominio son todos los reales, entonces todo tiene que estar cubierto con dibujo. Luego me dice que la imagen también son los reales. Entonces acá al costado, también marco con amarillo y resaltador, de que no puede haber espacios en blanco. Tiene que haber dibujo. ¿Sí? Después me dice que f es impar. ¿Sí? Cuando me dice que f es impar, significa que se va a reflejar respecto del origen. ¿Sí? Yo puedo trazar una línea de puntos acá que forme 45 grados. ¿Sí? Y eso va a funcionar como espejo para la función impar. Entonces vamos a ir poniendo los valores que me van a dar. Se van a reflejar respecto de ese espejito. ¿Sí? Me dice que f es impar. Luego me da un dato. Me dice que f de 0 vale 0, entonces marco ese punto. ¿Sí? Bueno, acá yo lo marco exageradamente para que se vea. Se marca con un punto nada más. F de 2 vale 0. Acá tengo f de 2. Vale 0. F de 1 vale menos 1. Cuando x vale 1, y vale menos 1. Ahí marco el puntito. Bueno, recuerden que como me dijo que f era impar, entonces yo voy a decir que cuando yo tenga f de 0 me va a dar 0, y f de menos 0, como 0 no tiene signo, también me debería dar el mismo valor cambiado de signo. ¿Sí? Entonces acá es un punto nada más. Pero f de 2 es igual a 0, entonces f de menos 2 me tendría que dar también 0. Menos 0 si ustedes quieren, no tiene signo el 0. F de 1 vale menos 1, f de menos 1 acá va a valer 1. Eso es porque es impar. Y luego ya tengo que hacer el dibujo. Me dice que f crece en el intervalo 1 a infinito. ¿Sí? De 1 a infinito yo puedo unir el dibujo. Me dice que la función crece.
Ahí está. Y luego tengo que la función dice que en el intervalo 0, 1 decrece. De aquí a aquí decrece. Bueno, ahora esto que está acá dibujado yo lo puedo reflejar, ¿sí? Lo reflejo respecto de esa imaginaria, como les digo. Reflejo. Reflejo. Bueno, acá podría haber utilizado justamente la función del PowerPoint que me permite dibujar, reflejar un dibujo, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea, a ustedes les va a salir bien el reflejo, ¿sí? Lo que haga de un lado lo tengo que reflejar para el otro lado, respecto de esa línea de punto imaginaria. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer perfecto. Acá con mouse es complicado. A ver, veamos si se puede reflejar desde acá. Ah, primero tengo que copiarlo. Bueno, ahí pego el dibujo, hago el giro. Bueno, ahí la tengo reflejada, ¿ven? Y ahí quedaría. ¿Está bien? ¿Se entiende el dibujo? Sí, se entiende. Sí, sí, todo bien. Perfecto. Dadas las funciones f y g, me dan f igual a x menos 1, g igual a 2 sobre x, me dan h también igual a raíz de x, y me dan t igual a x cuadrado más 2. El punto que me piden es la composición de t compuesta con h en menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa función. Vamos a escribir t circulito h de menos 1. Acá lo importante es saber qué significa esto. ¿Sí? Esto es calcular t de h de menos 1. Así sería escrito. Entonces esto me va a quedar igual a t de lo que vale h. Fíjense porque me dice calcular, ¿no? No me dice que defina. Si me dice que defina, bueno, yo defino cómo queda representada la función. Pero como me pide que calcule, entonces yo hago un cálculo numérico nada más. ¿Sí? Ahí donde dice definir, sí hay que determinar dominio y el codominio y la fórmula, cómo quedaría la función. Entonces vamos a calcular h de menos 1. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular h de menos 1? Tengo que reemplazar s menos 1 en la función h. ¿Sí? Y me va a quedar de raíz cuadrada de menos 1. ¿Puedo calcular la raíz cuadrada de menos 1? En los números reales. No. No. No, no puedo calcular la raíz cuadrada de menos 1 en los números reales, por lo tanto, vamos a decir que esta función no está definida para menos 1. O podríamos decir que h no está definida para menos 1.
para x igual a menos 1. No está definida, por lo tanto no puedo calcular, no puedo avanzar más, ahí se quedaría. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, después fíjense que tiene para calcular f compuesta con h de 10. Calculo la raíz cuadrada de 10 y ese resultado lo reemplazo en f. Me va a quedar raíz cuadrada de 10 menos 1 el resultado. Bueno, acá dice escribir f, en el punto 11, escribir f combinando composiciones y operaciones algebraicas de funciones elementales. ¿Sí? Tengo que ver qué funciones le voy a aplicar a x. ¿Sí? Vamos a ver qué funciones le aplicamos a x. ¿Sí? Lo primero que se le hace a x es hacer 1 dividido x. Esa va a ser mi primer función. Luego a esto, lo que hago es multiplicarlo por raíz de 3. Raíz de 3 por 1 sobre x. ¿Sí? Luego al resultado de esto, lo que hago es sumarle 5. Entonces hago raíz de 3, que ya está resuelto, multiplicado por el 1 sobre x, más 5. Luego al resultado de esto, lo que hago es calcularle el coseno. Entonces hago coseno de raíz de 3 sobre x más 5. Y por último, lo que hago es calcularle el coseno a la quinta. ¿Sí? Entonces me va a quedar coseno a la quinta de raíz de 3 sobre x más 5. Ah, pero todavía tengo un menos e ahí, no lo estoy viendo. Este es bastante larguito. Vamos a tratar de ir combinándolo acá aparte juntos. ¿Sí? Eso es por una parte. ¿Sí? Coseno quinta de eso. Menos. Tengo un x menos 1. ¿Sí? Acá tengo x menos 1 como primer función. Y acá me quedaría en la próxima raíz cúbica de x menos 1. Sería otra función. Luego tengo 2 más raíz cúbica de x. 2 más raíz cúbica de x menos 1. Y por último tengo e elevado a s. A las 2 más raíz cúbica de x menos 1. Tengo que armar esta función. Vamos a tener que componer dos funciones diferentes. A ver cómo me quedaría. Acá me faltaría x elevado a la menos 1. Esto justamente es 1 sobre x. ¿Sí? Podría borrar este 1 sobre x y lo sacamos. Vamos a hacer de cuenta que vamos a componer la primera parte. ¿Sí? Me va a quedar f de x va a ser igual a x a la menos 1. No, le vamos a poner, a ver, f, g, h y j. J de x. Cosa que venga de atrás para adelante. J de x va a ser igual a x a la menos 1. Y de x va a ser igual a
raíz de 3 por X, fuera de la raíz. Luego voy a poner H de X va a ser igual a X más 5. Luego voy a poner A, B, C, no, F, a G de X. Va a ser igual a coseno de X. Y F de X va a ser igual a X a la quinta. Esta es la primera partecita en donde podría poner yo de esta manera F o G o H o I o J. Sería F de G, de H, de I, de J. ¿Sí? Y tendría que ir reemplazando y se armaría la función que está en el primer término. Para el otro término tendría que poner menos y tendría que inventar otras funciones. ¿Sí? La tendría que inventar de otras maneras con otras letras. ¿Sí? Otra composición de funciones. Entonces acá son 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Podemos llamarla M de X. Igual a E a la X. Pongo la última acá. N de X. Pongo la que le sigue. 2 más X. Pongo la que le sigue. Mn ñ de X. Raíz cúbica de X. Y O de X es X menos 1. Y todo esto lo tengo que ir reemplazando y componiendo la función, entonces me va a quedar M compuesto con N compuesto con ñ. Pueden poner la letra que quieren. Y esto compuesto con O. ¿Sí? Bueno, de X iría acá. Y acá también entre paréntesis de X. Ejercicio bastante largo. ¿Sí? Eso sería componer funciones. Profe, ¿Está bien? Disculpe, tengo una consulta. Sí. Vio que en M de X usted empieza con EX, o Sí. sea, también podría haber empezado desde el otro lado. Sí, podría haber empezado el otro, pero yo simplemente para tener un orden cuando lo voy escribiendo. Acá fíjate que yo escribo F, G, H, I, J. Vos le podés poner las letras que quieras. Acá yo para no perderme le pongo M, N, Ñ, O. ¿Sí? Eso. Eso es lo que voy haciendo. No importa si empieza a componer desde la parte de atrás o de la de adelante. Por ejemplo, si ve No importa, pero cuando vos componés, vos tenés que saber que va desde la más simple hasta la más complicada. Bueno, gracias, profe. Bien. Bueno, eso era lo que yo tenía para darles. Está bien. No hay consulta hasta ahora, ¿no? ¿Todo bien, chicos? Sí, Perfecto. todo. Perfecto, Fer. Re picante. Bueno, cualquier cosa me avisan, Mariana, si queda alguna duda del práctico 1, de este práctico 2, así que por ahí son ejercicios por ahí para ellos imposible hacerlo, y Claro. por ahí siempre lo vamos guardando para una
para un repaso para examen o lo vamos haciendo en la próxima clase. ¿Vale? Sí, perfecto, no hay problema, Fan. Yo ahora paro la grabación, quédate tranquilo, nosotros te